Hola doctora, pues mi nombre es César López Rodríguez y el tema a tratar hoy es sobre las enfermedades periodontales. Antes de empezar quisiera como compartirles un artículo y algunos puntos interesantes que leí según la Organización Mundial de la Salud, que para mí fueron algo como... A mí me gustaron, se me hicieron algo interesantes. Mm, Dicen que es una enfermedad o un tema a tratar algo polémico, se podría decir, ya que afecta a millones de personas alrededor del mundo, es decir, ya sea a niños, adolescentes, adultos, ya que todo tiene similitud, depende como tu condición física, enfermedades patológicas que tengas, pero no sé, el punto creo que más me llamó la atención y el que más vamos a tratar en este tema es sobre el ámbito bucal o el ámbito que tienes tú en tu higiene. Es decir, la forma en la que tú te cuides, se podría decir en unas palabras más vulgares. Me gustó un tema, un ejemplo, perdón, que decía que había dos grupos de personas. El primer grupo se relacionaba con personas que habían tenido un régimen estricto de la salud, es decir, han sido súper cuidadosos consigo mismos. Y el segundo grupo era todo lo contrario al primero, es decir, no había cuidado, no había nada. Llevaban una mala higiene. Pero, ¿qué quiero llevar con esto? No es una enfermedad que se te vaya a aparecer a ti de la noche a la mañana. Es decir, ni es una enfermedad que, ¿sabes qué? Ay, no me lavé los dientes una semana, me va a aparecer. No, es una enfermedad que muchas veces, dependiendo de la persona, el estado de la persona, ya sea físico, de salud, puede evolucionar a través de meses, años. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas personas que, que duran años en padecer estas enfermedades. Y hay otras personas que solamente mmm, en meses de descuido generan estas enfermedades. Así que ese es como mi punto, pues todo tiene que ver con el ámbito como, de la higiene, la educación que tengas. También se dice que es más común en adultos. También muchas veces tienen como a los ámbitos que han llevado. Leí otro ejemplo que era un grupo de personas que cuando eran adolescentes no fumaban y que por casos sociales tomaron el ámbito del tabaco y qué ocasionó esto, una enfermedad periodontal. Pero a lo que dije anteriormente, hay muchas personas que duran toda su vida fumando y no tienen nada. Hay personas que no padecen ninguna enfermedad periodontal, pero están llenos de placa dentobacteriana. Y hay personas que son lo contrario. Todo aquello tiene que ver con los ámbitos que llevas, pero también influyen como muchas enfermedades para, para hacerte un candidato susceptible a las enfermedades periodontales. Por ejemplo, uno o un ejemplo sería la diabetes, la osteoporosis. ¿Y qué tiene que ver esto con las enfermedades periodontales? Te hacen un sistema inmunológico más deficiente, se podría decir. Pues lo primero que empecé con esta investigación de enfermedades periodontales, empecé por definiciones. Ya se imaginarán, tuve demasiadas definiciones, demasiadas, pero me fui con las más como, ¿cómo se podría decir? Me fui con las más realistas, creo, las más como resaltadas de todas, que la primera fue la de FDI, que sería la Federación Dental Internacional, y la OMS. Pero todas estas definiciones me llegaban al mismo grado, al mismo grano, perdón, o al mismo punto. Es decir, en pocas palabras, una enfermedad periodontal son los que afectan los tejidos duros o blandos, que por ejemplo el tejido blando serían las encías, el tejido duro sería como el tejido óseo, y, y pues ya es como la OMS me gustó el significado que tiene, porque estaba muy muy completo, pero para eso yo saqué como mi propia definición, que para mí es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, crónica, la cual afecta a los tejidos
blandos o duros, como dije anteriormente, la cual desata como diferentes anormalidades en la cavidad bucal, como por ejemplo una de ellas puede ser mmm, dolor, hinchazón de las encías, sangrado, halitosis, que sería el mal olor de la boca. Ya después investigué lo que son las etiologías. Fue algo difícil para mí como entender eso, porque encontré dos puntos, los cuales estaban unos que eran del huésped, que eran bacterias específicas, y la otra que eran como higiene oral ineficaz, perdón, que sería el acúmulo de placa dentobacteriana. Pero el que más me llamó a mí la atención fue el de las bacterias específicas. ¿Por qué? Porque se decía que tenía factores ambientales y factores sistémicos. Como hablé al principio sobre mis ejemplos y sobre los artículos que leí, dice que los factores ambientales tienen que ver con la higiene oral, el tabaco y el estrés. Y los factores sistémicos son enfermedades, como lo dije, que provocan como una deficiencia inmunológica. Después, el otro que leí está que son las enfermedades de la etiología, que sería, pues, por ejemplo, mala posición, los aparatos de ortodoncia, el cálculo, que sería, pues, ya sea el sarro, y esa para mí fue la etiología. El siguiente paso es la primera enfermedad que busqué, que sería la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Es la primera etapa de las enfermedades periodontales. Es decir, ¿en qué consiste esto? Consiste en la inflamación de los tejidos blandos que rodean el diente, que serían que la encía. ¿Cuáles serían los signos comunes? Sería el enrojecimiento, la hinchazón, el sangrado de encías. ¿Y qué puede causar esto? Algunas causas es no tener una técnica de cepillado, no utilizar las cerdas adecuadas, no utilizar hilo dental y, como antes mencioné el ámbito del fumar. Pero ¿qué es lo que característica le da a la gingivitis? Que tiene un daño que todavía puede ser reversible, es decir, ya que el hueso ni el tejido óseo ni el tejido blando, que son los que sostienen el diente, no han sido tan afectados. Así que después vamos a lo que es la periodontitis o de la gingivitis, perdón. Olvidé una cosa más. La cosa más frecuente sería la presencia continua de lo que es la placa bacteriana sobre la misma. Ya después de ahí nos brincamos a la que es la periodontitis o piorrea moderada. Existen dos fases. Está la moderada, que sería también llamada crónica, y está lo que es la avanzada. Es como la fase que prosigue después de lo que es la gingivitis. Lo único que esta es un poco más severa, porque es una condición inflamatoria progresiva, que es decir, destruye las fibras de los ligamentos periodontales y el hueso alveolar, que pues esta puede provocar como el aflojamiento o la pérdida de dientes. ¿Qué va con esto? La periodontitis retrae un poco lo que es la encía. Los dientes suelen verse un poco más alargados, lo cual ya forma unas bolsas debajo de las encías, donde pueden caer como restos alimenticios o así como atrapados o placa dentobacteriana, que eso es lo que favorece a que esta enfermedad siga creciendo y se haga mucho más severa. Después de esto sigue lo que es la periodontitis avanzada, que, como lo dije, es la segunda etapa que hay. Es como la etapa final de la enfermedad, que destruye las fibras del hueso y el hueso que sostiene. Es decir, hace que los dientes se desplacen o se aflojen demasiado. La mordida suele verse muy afectada, es decir, los dientes tienden a abrirse, y pues si no se da como un tratamiento pronto, llevaría a cabo a la pérdida de los dientes.
Existen demasiados tratamientos, los cuales la gran parte son quirúrgicos, por la cuestión de que ya es como la parte final, ya es demasiado severo el daño que se ha hecho a lo que es pues la cavidad bucal. El primer tratamiento, y yo creo que es el más recomendado de todos, que sería acudir a lo que es al dentista o al higienista. ¿A qué? A que te haga una limpieza muy, muy, muy profunda. Es decir, hay un instrumento llamado sonda periodontal que se iba como a abarcar el subgingival e iba a limpiar todo, todo. Después de eso, cuando la enfermedad ya es demasiado severa, aún así hay como algunos casos como para poder intentar salvar todos los órganos dentales. Es decir, puede haber injertos del tejido blando, que es de la encía. Cuando ya está demasiado retraída, se puede hacer así operatorias. También está el injerto de óseo, que sería cuando el hueso ya está muy, muy dañado. Todavía queda como esa opción. Y por último, cuando después de que no están, no están tan dañados y después de que el dentista o el higienista hizo esa limpieza, hay unas proteínas que estimulan los tejidos. Es decir, por ejemplo, si la encía no está tan retraída, no está tan reabsorbida, puede aún todavía, hay unas proteínas que hacen que se estimule como ¿cómo se podría decir? Que estimule como el crecimiento, la producción de encía, del tejido blando. Después está la enfermedad periodontal necrotizante. ¿Qué quiere decir esto? Esta enfermedad está muy, muy grave. Se caracteriza por la muerte del tejido, que el tejido de las encías, por ejemplo, también los ligamentos del diente y el hueso que nos sostiene, los provoca por la falta de irrigación sanguínea. Es por eso que necrotizante, de necrosis, viene de la palabra de muerto, o sea, que algo ya está echado a perder. Pues después de eso, y por último, tenemos lo que son las medidas de prevención, que es decir, son 4 medidas de las cuales podemos evitar todos estos problemas y hablados anteriormente. Y son tan sencillos. El primero sería una buena técnica de cepillado. Es decir, tú puedes lavarte los dientes, pero si no tienes una buena técnica de cepillado, no funciona. Está una forma que gran parte de los dentistas es muy recomendada, que es la técnica de Bass modificada. Es decir, tienes que utilizar el cepillo a 45 grados y limpiar por cada cuadrante. Es decir, ya tienes que limpiar por sublingual y palatino. Y lo más importante, cepillar la lengua, porque ahí es donde se acumulan demasiadas bacterias. Otra está del cepillo. Hay 3 clases y son muy importantes. Es decir, no puedes usar, hay diferentes tipos de cerda, como lo mencioné al principio de uno de los tratamientos para la gingivitis. Es decir, si tú usas un cepillo con cerdas muy duras cuando tu encía está en un tratamiento o está en recuperación, es decir, tu tejido blando está muy lastimado y está en recuperación, y tú te cepillas con un cepillo de cerdas duras, ¿qué vas a hacer? Vas a lacerar, vas a lastimar toda tu encía. ¿Cuál sería la mejor manera? Que uses uno de cerdas blandas. Que son blandas, está la mediana y están las duras. Después de eso, la pasta dentrífica es esencial, es decir, no necesitas usar demasiada, solamente que contenga flúor. Después de eso está el hilo dental, cosa que no tenemos en nuestra costumbre. Se, se dice que por lo menos se use 3 veces al día, igual que el cepillo de dientes, o después de cada comida, aunque es muy, muy, muy importante que se haga en la noche. Es decir, hay muchas personas que por cuestiones de tiempo no se pueden atar, pero en la noche es lo más importante. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando las bacterias están más propensas a propagarse. Y el hilo dental es eficiente para esto, para medidas de prevención. ¿Por qué?
porque en todas esas partes que el cepillo no alcanza como a abarcar, interproximales, donde las cerdas del cepillo no entran, ahí se acumulan muchos restos que pueden convertirse con la mineralización en placa dentobacteriana, lo cual se puede usar el hilo dental o cepillos con cerdas para limpiar interproximales. Después de eso, una de las medidas de prevención, que creo que sería también una muy buena, que cuando por lo mínimo, cada 6 meses vayas a tu dentista que te hagan una limpieza. Obviamente tiene mucho que ver por el físico o como el estado de la persona. Es decir, todo depende a tu pH o tu alimentación, tu trabajo, todo eso son como puntos muy importantes, pero es muy recomendable que vayas al dentista cada 6 meses cuando mínimo para una medida de prevención. Y pues esto sería todo por mi parte, espero haya sido de su agrado y muchas gracias.